La curiosidad es un rasgo innato de la humanidad. A diferencia de otras especies que habitan nuestro planeta, nosotros tenemos conciencia de nuestra existencia y del mundo que nos rodea. Por eso hemos empezado a cuestionar, explorar, inventar y también a destruir. Es precisamente esta inclinación natural hacia el conocimiento lo que nos ha permitido descubrir que, en realidad, nuestra presencia es apenas un instante en la vasta historia del universo. Tarde o temprano llegará el día en que dejaremos de existir. Pero lo que muchos ignoran es que, a lo largo de nuestra corta existencia en el cosmos, ese momento ha estado peligrosamente cerca en varias ocasiones. Hoy, te voy a contar 4 historias reales que muestran lo cerca que hemos estado de la destrucción total y lo vulnerables que somos frente a fuerzas que, la mayoría de las veces, escapan por completo a nuestro control. Así que acomódate, apaga las luces y prepárate, porque estos son 4 momentos en los que la humanidad se vio al borde del abismo. La catástrofe de Toba, uno de los momentos más cercanos a la desaparición humana, ocurrió hace unos 74.000 años, en la región que hoy conocemos como Indonesia, con la supererupción del volcán Toba. Fue una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia. Se estima que liberó más de 2.800 kilómetros cúbicos de material volcánico, cubriendo gran parte del sudeste asiático con ceniza y enviando nubes de dióxido de azufre hacia la atmósfera. El resultado fue un fenómeno devastador conocido como invierno volcánico. La temperatura global pudo haber descendido hasta 15 grados Celsius durante varios años. Las cosechas se arruinaron, los ecosistemas colapsaron y numerosas especies quedaron al borde de la extinción. En cuanto a los humanos, las teorías indican que nuestra población se redujo drásticamente, quizá a un grupo de apenas 3.000 a 10.000 individuos, un número peligrosamente bajo para la supervivencia de cualquier especie. Aunque esta hipótesis sigue siendo debatida, lo cierto es que la erupción tuvo un impacto global comprobados. Cenizas del Toba se han encontrado incluso en África y Medio Oriente. Aún así, la humanidad resistió. Se cree que quienes sobrevivieron desarrollaron estrategias innovadoras para obtener alimento, como la pesca y el almacenamiento, sentando las bases para nuevas etapas de nuestra evolución. Resulta escalofriante pensar que, si no hubiéramos logrado superar ese desafío, la historia de nuestra especie podría haber terminado antes de comenzar. El incidente del equinoccio de otoño. No todas las amenazas provienen de la naturaleza. A veces, somos nosotros mismos quienes ponemos en riesgo nuestra supervivencia. El 26 de septiembre de 1983, en plena Guerra Fría, el mundo estuvo a punto de enfrentar una guerra nuclear. Esa noche, el teniente coronel soviético Stanislav Petrov estaba de guardia en el búnker Serpukhov 15, cerca de Moscú, cuando el sistema de alerta temprana detectó el lanzamiento de un misil balístico intercontinental desde Estados Unidos. Poco después, la alarma reportó otros 4 misiles. Según el protocolo, Petrov debía notificar a sus superiores, lo que habría desencadenado un contraataque nuclear casi inmediato. Sin embargo, él dudó. Pensó que un ataque real sería masivo, no con solo 5 misiles. Con una calma extraordinaria, decidió ignorar la alerta. Y acertó. Se trataba de un error técnico causado por el reflejo del sol en las nubes. Gracias a esa decisión, evitó lo que probablemente habría sido el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Años después, fue reconocido como un héroe, aunque su valentía pasó desapercibida durante mucho tiempo. La vida de millones de personas dependió, literalmente, de un solo hombre que se atrevió a desafiar las órdenes y confiar en su intuición. La peste negra. Otra de las mayores amenazas para nuestra especie no vino del cielo ni de la tierra, sino de un enemigo invisible, una bacteria. Entre 1347 y 1351, Europa fue devastada por la peste negra, una pandemia causada por la bacteria Yersinia pestis. En apenas unos años, murió 1/3 de la población del continente. El brote se originó en Asia Central y llegó a Europa a través de rutas comerciales. Ratas infestadas de pulgas transportaban la enfermedad en los barcos que cruzaban el Mar Negro y el Mediterráneo. Los síntomas eran espantosos: bubones dolorosos, fiebre alta, vómitos y muerte en pocos días. La rapidez de la propagación desató pánico, supersticiones y persecuciones injustas, como los ataques contra comunidades judías acusadas de envenenar pozos. El impacto fue devastador. Ciudades enteras colapsaron, campos quedaron abandonados y las economías se desplomaron. Sin embargo, la peste también provocó cambios sociales.
Con menos trabajadores disponibles, los sobrevivientes pudieron exigir mejores condiciones laborales y salarios más justos. La peste negra no acabó con la humanidad, pero nos recordó lo vulnerables que somos frente a las enfermedades. Y aunque hoy existen tratamientos, este episodio histórico demuestra cómo una pandemia puede cambiar para siempre el curso de la civilización. El evento Carrington. El 1 de septiembre de 1859, la humanidad fue testigo de la tormenta solar más poderosa registrada. El astrónomo británico Richard Carrington observó cómo una gigantesca eyección de masa coronal del Sol impactaba contra la Tierra. Las consecuencias fueron sorprendentes. Auroras boreales visibles en lugares tan insólitos como el Caribe y Hawái. Los cielos se tiñeron de rojo, verde y púrpura, causando asombro y temor en quienes los presenciaron. Pero lo más grave ocurrió en la tecnología de la época. Los sistemas de telégrafo fallaron por completo. Los aparatos lanzaban chispas, algunos operadores recibieron descargas y las líneas siguieron transmitiendo incluso después de ser desconectadas. Si algo así ocurriera hoy, las consecuencias serían catastróficas. Satélites destruidos, GPS inutilizados, redes eléctricas colapsadas y millones de personas sin acceso a electricidad ni comunicaciones durante semanas o meses. En 2012, una tormenta solar de magnitud similar pasó cerca de la Tierra a solo 9 días de distancia. La pregunta no es si volverá a ocurrir, sino ¿cuándo? Todos estos eventos demuestran que la humanidad ha sido puesta a prueba una y otra vez. Hemos mostrado resistencia y capacidad de adaptación, pero también hemos aprendido que no somos invencibles. El mundo puede cambiar en un instante. No podemos controlar todo lo que ocurre, pero sí podemos aprender, prepararnos y evolucionar. Cada día que vivimos es un recordatorio de que, a pesar de nuestra fragilidad, seguimos aquí. No sabemos cuál será nuestro final como especie, pero sí sabemos algo. Mientras exista la voluntad de sobrevivir, la humanidad seguirá luchando por un día más en este planeta. Catástrofes naturales, errores humanos y enemigos invisibles nos recordaron lo frágiles que somos. Sin embargo, hay otro tipo de historias que no hablan de la extinción de toda la humanidad, pero sí de tragedias que marcaron para siempre nuestra memoria colectiva. Y entre todas ellas, pocas despiertan tanto misterio, fascinación y dudas como la del Titanic. La historia oficial ya la conoces. El 15 de abril de 1912, el transatlántico, considerado el barco más grande, lujoso e insumergible de su tiempo, chocó contra un iceberg en medio del Atlántico Norte. Más de 1.500 personas murieron esa noche helada, convirtiéndola en una de las mayores tragedias marítimas de la historia. Se han hecho libros, películas y documentales. Pareciera que ya todo está dicho sobre el Titanic. Pero la realidad es que hay muchas curiosidades y secretos que siguen generando debate más de un siglo después. Y sorprendentemente, algunos de ellos son tan incómodos que pareciera que nunca se quisieron sacar del todo a la luz. Por ejemplo, ¿sabías que existen objetos recuperados del fondo del océano que jamás se exhibieron al público? ¿O que hay testigos de la época que afirmaron cosas distintas a la versión oficial, pero cuyas declaraciones quedaron sepultadas en archivos? Incluso hoy, con la tecnología que tenemos, siguen sin mostrar abiertamente ciertas partes de la investigación sobre el naufragio. ¿Por qué? ¿Qué se intenta ocultar? Algunos creen que la historia del Titanic fue manipulada para proteger a ciertas compañías navieras y asegurar que la reputación de sus dueños no quedara destruida. Otros sugieren que hay detalles técnicos que revelarían que el barco no estaba tan preparado como decían, y que hablar de eso podría haber hundido a toda la industria en su momento. También hay quienes sostienen teorías aún más extrañas, que el Titanic no fue realmente el Titanic, sino su barco gemelo, el Olympic, en una especie de fraude de seguros a gran escala. Una teoría que, aunque suena descabellada, tiene puntos llamativos que todavía se discuten. Lo cierto es que el Titanic no solo se hundió en el océano, también lo hizo en el imaginario colectivo, convirtiéndose en una especie de mito moderno donde se mezclan verdades, secretos, silencios y hasta conspiraciones. Y esa es precisamente la pregunta que vamos a intentar responder en nuestro próximo video. ¿Por qué a más de 100 años de la tragedia todavía hay cosas del Titanic que no se muestran abiertamente? ¿Será que realmente se esconde algo? No te pierdas lo que viene, porque vamos a explorar curiosidades poco conocidas, documentos olvidados y misterios que siguen flotando sobre el Titanic como si fueran fantasmas en el mar. La humanidad sobrevivió al Toba, a la peste y a posibles guerras nucleares.
Pero hay historias como esta que nunca dejan de perseguirnos, recordándonos que incluso nuestras mayores creaciones pueden hundirse de la forma más inesperada.